Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Hoy, 16 de julio, la primera noticia es el intento de magnicidio en Estados Unidos en contra de Donald Trump. Fue durante un meeting de campaña en el estado de Pensilvania. El ataque fue con arma de fuego y solo sufrió una ligera herida en una de sus orejas. Esta es la primera vez que algo así ocurre en Estados Unidos en más de 40 años. La última vez fue en 1981, cuando se atacó al entonces presidente Ronald Reagan. Eh, pero aunque Trump resultó virtualmente ileso, hubo un muerto y 2 heridos entre los asistentes. El agresor, Thomas Crooks, fue muerto por el servicio secreto, y la pregunta es cómo logró acercarse a unos 140 metros del lugar del meeting para atacar. Usó un rifle AR-15 comprado legalmente. Todo esto lo vamos a ver en la sección de análisis. Y el FBI no descartó que hubiera algún co-conspirador. Se encontraron vehículos en el explosivo con el cual, o en el cual el atacante llegó al lugar de los hechos, y no tenía antecedentes de comentarios amenazantes o posiciones ideológicas en redes sociales, pero sí había donado $15 en 2021 a una centro, digamos, vinculado al Partido Demócrata, que recaba fondos de campaña para fomentar la participación, pero a su vez estaba registrado como votante republicano en el estado. No tenía antecedentes judiciales. Como digo, voy a volver a este tema en la sección de análisis. La segunda noticia es que Zelensky, el presidente de Ucrania, se manifestó a favor de que Rusia participe en una próxima cumbre para la paz en su país. Esto después de que Rusia no fuera invitada a la primera cumbre, cosa que no tiene mucho sentido. La paz se hace con los enemigos, no con los aliados. Cumbre realizada entre el 15 y 16 de junio pasado. Ahora, si bien representantes rusos dijeron que no asistirían a una siguiente cumbre, Putin, el presidente de Rusia, no se ha expresado aún explícitamente en torno a la materia. Ahora, hay encuestas de Ucrania que sugieren que, si bien 44% de los ucranianos está a favor de una negociación y 35% en contra, y eso es más que la proporción que estaba a favor de una negociación en una encuesta de mayo pasado, donde solo 23% expresaban esa opinión. El problema sigue siendo en torno a el contenido de una eventual negociación, porque más del 80% de los ucranianos encuestados se oponen a hacer concesiones territoriales para llegar a un acuerdo de paz. 76% no acepta el levantamiento de las sanciones contra Rusia y cerca del 60% se opone a que Ucrania, tras un acuerdo de paz, tenga un estatus neutral, es decir, renuncie a el proyecto de ingresar a la OTAN. Finalmente, la oposición venezolana denuncia lo que califica como una escalada represiva a tan solo 2 semanas de las elecciones del 28 de julio próximo. Se habrían producido en días recientes 9 arrestos de miembros de la oposición. Hay otras 14 personas que están requisitoriadas por los servicios de inteligencia, además de 6 refugiados en la embajada argentina en Caracas. Este será el tema de nuestros siguientes 2 podcasts en la sección de análisis. Se denuncia que incluso se ha detenido a proveedores o se ha sancionado a proveedores de la campaña de oposición, hoteles, restaurantes, proveedores de equipos de sonido, y según la oposición, a mediados de junio había 37 miembros de la campaña opositora detenidos por el gobierno, en un contexto en el que Maduro, que postula a un tercer mandato de 6 años, insiste en que la oposición conspira para derrocarlo y que tan solo 3 días atrás dijo que las Fuerzas Armadas se alzarían en caso de que la oposición gane las elecciones.
posibilidad que no contemplaba hasta hace 3 días, dicho sea de paso, ¿no? En cuanto al tema de análisis, como indiqué, voy a hablar del atentado contra Donald Trump, diciendo que creo que no tienen mayor asidero las dos teorías conspirativas a diestra y siniestra del espectro político que se han planteado en torno al tema. La teoría conspirativa de, digamos, gente cercana a la campaña de Trump fue que el Estado profundo, como se da en llamar al establishment de seguridad que presuntamente conspira contra Trump, habría sido el que intentó darle muerte. Y acá la paradoja es que ese Estado profundo, a través de los servicios de inteligencia, es el que dio muerte al tirador, que no tenía que se sepa vínculo alguno con entidades de seguridad oficiales. Pero además el tirador estaba a menos de 140 metros de distancia del lugar en que se encontraba Trump, y un recluta del ejército, para no hablar de un tirador de élite, debía para, digamos, completar su formación, ser capaz de acertar a una silueta humana a 150 metros de distancia con un arma similar a la empleada en el atentado contra Trump. Eh, por otro lado, la teoría conspirativa de los sectores más bien cercanos al Partido Demócrata, digamos, ponen el énfasis en lo conveniente que ha sido todo esto para Trump, ¿no? Primero, que el atentado fallara, que lo hiriese, pero la herida no es de gravedad, que en ese contexto se tomara una foto de esas que terminan teniendo una dimensión épica, como la del Che Guevara para sus simpatizantes de izquierda, cuando se hundió un barco en las costas de La Habana, y además que eso ocurriese a solo 3 o 4 días del inicio de la convención republicana en la que iba a ser ungido candidato de ese partido para las elecciones presidenciales de noviembre. Yo coincido en que todo esto es políticamente beneficioso para Trump, pero una cosa es que esto beneficie políticamente a Trump y otra que haya sido fraguado por él para ese propósito. Eh, Primero porque no hay evidencia de eso, y segundo porque si hubiese sido fraguado y luego se descubriese evidencia de un complot, eso más bien lo perjudicaría, ¿no? Pero además porque yo todavía no estoy del todo seguro de que esto tenga un gran efecto de cara a las elecciones. Sí, va a subir el apoyo a Trump en las encuestas en lo inmediato, probablemente producto de este atentado, cosa que muy probablemente iba a ocurrir de cualquier manera esta semana, porque también es una constante en la historia de los procesos electorales estadounidenses de que la aprobación de un candidato crece durante la semana en que se realiza, perdón, en singular, la convención de su partido, pero que ese efecto favorable en las encuestas que tiene la convención partidaria, en este caso sumado al efecto del atentado fallido, suele ser un efecto que no perdura en el tiempo. De hecho, yendo a una encuesta sobre una situación parecida a esta, la aprobación de la gestión de Ronald Reagan creció después del atentado de 1981 en su contra, pero unos meses después su nivel de aprobación había vuelto al nivel que tenía antes del atentado. Repito, no es probable que este efecto perdure hasta las elecciones, salvo probablemente por la foto que puedo garantizar Trump va a utilizar de manera, digamos, habitual de aquí al día de las elecciones. Realmente no podía tener una mejor foto que esa para efectos de campaña, con la bandera estadounidense de fondo, con el puño en alto como desafiando a la adversidad, con sangre en el rostro, mientras intentaban protegerlo los miembros de las fuerzas de seguridad. Eh,
Se parece también a la foto de las tropas americanas colocando la bandera o izando la bandera estadounidense en Iwo Jima, si no me equivoco, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos, si bien esto puede tener algún efecto, no va a ser un efecto mayúsculo, por lo menos no uno que perdure hasta las elecciones de noviembre próximo. Eh, por otro lado, digamos, eh, la condena de Trump tampoco tuvo, dicho sea de paso, un efecto perdurable en las encuestas. Tuvo un efecto pequeño y no duró más allá de unas pocas semanas. Entonces, no creo que esto vaya a ser distinto. De cualquier modo, Trump ya estaba adelante, uno, en las encuestas nacionales, pero dos, y más importante, en las encuestas en los estados pendulares, es decir, los estados que terminan siendo decisivos el día de las elecciones presidenciales. Uno, porque en Estados Unidos no es el pueblo el que elige directamente al presidente, sino que elige un colegio electoral que es el que elige al ganador. Y en la mayoría de estados se sabe de antemano quién va a ganar y quién va a llevarse a la mayoría, sino todos los representantes ante el colegio electoral de ese estado. Por ende, los estados en donde puede ganar cualquiera de los dos candidatos, los llamados estados pendulares, suelen ser decisivos, ¿no? Y Trump ya estaba adelante significativamente, o sea, por encima del margen de error estadístico en las encuestas en esos estados. No creo que eso cambie. Además, cuando se habla de teorías conspirativas, se olvida que uno, los servicios de inteligencia y de seguridad interior de Estados Unidos han dado muestras de incompetencia en más de una ocasión en esta materia. Y dos, Estados Unidos debe ser el país del mundo donde hay más armas per cápita en propiedad, perdón, en poder de población civil. De hecho, hay más armas de fuego en manos de los ciudadanos de Estados Unidos que ciudadanos de los Estados Unidos. Esas son dos características propias de Estados Unidos. Cuando digo incompetencia, los servicios de seguridad, eh, aunada al tema de la facilidad con la que se accede a armas de fuego, habría que recordar que este atentado tiene un gran número de antecedentes, ¿no? Sea de candidatos presidenciales o de presidentes en ejercicio que son heridos o asesinados en el proceso, sea de candidatear o de ejercer el gobierno. Andrew Jackson en 1835, Abraham Lincoln en 1865, John Kennedy en 1963, Robert Kennedy, probable candidato demócrata para suceder a su hermano en 1968, George Wallace en 1962, Gerald Ford en 1975 y Ronald Reagan en 1981. O sea, esto no es una novedad. No había ocurrido en más de 40 años, eso sí es cierto, pero había ocurrido en múltiples ocasiones en el pasado. Y por el lado de las armas, habría que mencionar que Trump fue víctima de un atentado con el tipo de armas semiautomáticas que a criterio suyo deberían ser accesibles a ciudadanos de a pie y no solo a los servicios de seguridad del Estado, porque el fusil AR-15 semiautomático está basado es una versión civil del rifle militar M16, que es automático, es decir, cuando uno aprieta el gatillo, el arma sigue disparando mientras se mantenga el gatillo apretado, y aunque ese no es el caso del fusil con el que se atentó contra Trump, es un fusil que puede disparar toda una caserina de 30 balas en 7 segundos. Así que para efectos prácticos la diferencia entre un arma semiautomática y una automática no es muy grande. Y de cualquier manera no hay ningún fin lícito que pueda servir este tipo de armas en posesión de civiles. ¿Para qué requeriría un arma de fuego un civil? Para cacería, para prácticas de tiro o para protección personal.
Para ninguno de esos fines se requiere un arma semiautomática que puede tener una caserina de 30 balas, ¿no? Y de hecho, ahora que un sector del Partido Republicano culpa de lo ocurrido a los demócratas, habría que decir que fue un presidente demócrata el que prohibió durante 10 años la venta a civiles de este tipo de armas, y fue un presidente republicano, George W. Bush, quien volvió a autorizar su ventas a civiles en 2004. Lo menciono porque, aunque Trump ha hecho un llamado a la unidad después del atentado, sus subalternos han tratado de utilizar políticamente el hecho. El congresista por Georgia, Mike Collins, dijo, sin prueba alguna, Joe Biden dio la orden, ¿no? La orden de atentar contra Trump. Más comedido, el senador republicano por el estado de Ohio, uno de los estados pendulares, J.D. Vance, que se vocea sería el candidato a la vicepresidencia de Trump, eh, dijo que el discurso de Biden había incitado este tipo de acciones. Cito textualmente lo que dijo Vance, el senador por Ohio: lo de hoy no es un incidente aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Trump es un fascista autoritario que debe ser detenido a cualquier costo. Esa retórica llevó directamente al intento de asesinato del presidente Trump. Ahora, la paradoja es que si a criterio de los republicanos un discurso de odio incita a la violencia, cosa que hacen más los republicanos que los demócratas en honor a la verdad, pues deberían pensar lo mismo de expresiones de Trump, como que los inmigrantes envenenan la sangre de los Estados Unidos, o que el 6 de enero de 2021, eh, además de convocar a una protesta ante digamos, el Congreso para evitar que se certificara el triunfo electoral de Joe Biden, eh, pidió que la gente asista porque dijo será algo salvaje, y vaya que lo fue. Hubo 6 muertos. Ahí, sin embargo, no culpan de estos hechos a Trump, ¿no? Terminaría diciendo que eso también benefició de algún modo a Biden, porque de pronto ya nadie discute sobre la pertinencia de que Biden sea el candidato demócrata a las elecciones de noviembre próximo. Probablemente el tema se retome en los próximos días, pero ha ganado horas valiosas Biden, y lo más probable es que la elección sea entre Trump y Biden, dadas estas circunstancias, y Trump claramente parte con ventaja. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.